Josué es fundamental en la Biblia como el sucesor de Moisés, guiando a Israel en la conquista de Canaán. Su liderazgo marcó la transición crucial de la era de Moisés a la de los jueces, asegurando el cumplimiento de las promesas divinas a Israel y estableciendo un legado de fe y obediencia. Josué, originalmente llamado Oseas, fue un personaje crucial en la historia de Israel, cuya vida y acciones dejaron una huella imborrable en la narrativa bíblica. Nació en la tribu de Efraín, una de las 12 tribus de Israel, descendiente de José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos y que luego se convirtió en un poderoso líder en Egipto. Esta ascendencia no solo le dio a Josué un lugar prominente dentro de la estructura social israelita, sino que también lo conectó con una historia de fe y perseverancia que se había transmitido a través de generaciones. La tribu de Efraín era una de las más importantes entre las tribus de Israel, tanto por su tamaño como por su influencia. Su territorio, que se encontraba en la región central de Canaán, era fértil y estratégico, lo que le otorgaba un papel clave en la historia del pueblo israelita. Efraín, el antepasado de la tribu, era el segundo hijo de José, pero fue bendecido por Jacob, quien lo colocó por encima de su hermano mayor, Manasés, una decisión que resaltó la preeminencia de Efraín en la historia de Israel. Josué, como miembro de esta tribu, heredó no solo la riqueza material y la posición estratégica, sino también una tradición de liderazgo y responsabilidad. Desde temprana edad, debió haber sido instruido en las historias de sus antepasados, quienes sobrevivieron a la esclavitud en Egipto y fueron testigos de las poderosas obras de Dios a través de Moisés. Este trasfondo formativo fue esencial para moldear el carácter de Josué y prepararlo para los desafíos que enfrentarían más adelante. La relación entre Moisés y Josué comenzó a desarrollarse durante los años de la peregrinación de Israel por el desierto. Moisés, el gran líder que Dios había escogido para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, reconoció rápidamente las cualidades excepcionales en Josué. Este joven guerrero no solo mostró valentía y habilidad en la batalla, sino también una devoción inquebrantable a Dios y a su líder. La primera mención de Josué en la Biblia ocurre en Éxodo 17, durante la batalla contra los amalecitas. Aquí, Moisés confió en Josué para liderar a los israelitas en combate, una señal de la gran confianza que tenía en él. Aunque la Biblia no proporciona detalles sobre los primeros años de Josué, ni sobre cómo llegó a ser el asistente personal de Moisés, se puede inferir que su fidelidad, lealtad y disposición para servir lo hicieron destacar entre los demás. Josué no solo era un guerrero, sino también un hombre de profunda espiritualidad. Acompañaba a Moisés al tabernáculo, el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, y aunque Moisés entraba en la presencia divina, Josué permanecía cerca, esperando pacientemente y observando. Esta proximidad constante con Moisés y con la presencia de Dios fue crucial para su formación como líder. Josué no solo aprendió las habilidades prácticas del liderazgo de Moisés, sino que también absorbió su fervor espiritual, su dependencia total en Dios y su compromiso de obedecer las instrucciones divinas sin cuestionarlas. Uno de los momentos más significativos que subraya la relación entre Moisés y Josué ocurrió cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Aunque Josué no ascendió hasta la cumbre con Moisés, lo acompañó hasta cierto punto, lo que muestra la confianza que Moisés tenía en él. Josué también fue testigo de la rebelión del pueblo israelita con el becerro de oro y del retorno de Moisés con las tablas de la ley, eventos que sin duda lo marcaron profundamente. Con el tiempo, Josué fue ascendiendo en responsabilidad, convirtiéndose en el líder militar de facto de Israel. Su habilidad en la batalla, combinada con su humildad y su devoción a Dios, lo convirtieron en el candidato ideal para suceder a Moisés. De hecho, Dios mismo ordenó a Moisés que comisionara a Josué como su sucesor, un proceso que involucró la imposición de manos y la transferencia del espíritu de liderazgo. Esta ceremonia no solo confirmó a Josué como el líder legítimo de Israel, sino que también aseguró al pueblo que Dios estaría con él, tal como lo había estado con Moisés. La primera prueba significativa del liderazgo de Josué ocurrió durante la batalla contra los amalecitas en Refidim,
un episodio que se narra en Éxodo 17, 8-16. Esta batalla no solo fue un enfrentamiento militar, sino también una demostración del poder de Dios y de la importancia de la intercesión en la victoria de Israel. Los amalecitas, un pueblo nómada y hostil, atacaron a Israel poco después de su éxodo de Egipto, en un momento en que los israelitas aún se estaban organizando como nación y estaban lidiando con las dificultades del desierto. Moisés, consciente de la amenaza, tomó una decisión clave al nombrar a Josué para que dirigiera al ejército en combate. Esta elección fue significativa, ya que fue la primera vez que Moisés delegó una responsabilidad tan crucial a otra persona. La batalla contra Amalek fue un momento decisivo en la vida de Josué. Aunque la Biblia no detalla su experiencia previa en combate, el hecho de que Moisés confiara en él para liderar al ejército indica que Josué ya había demostrado ser un guerrero capaz y valiente. La batalla en sí fue feroz, con los amalecitas luchando para destruir a los israelitas. Sin embargo, el éxito de Josué no dependía solo de su habilidad militar, sino también de la intercesión de Moisés en la cima de la colina. Mientras Josué luchaba en el campo de batalla, Moisés, acompañado por Aarón y Hur, subió a una colina cercana, donde levantó sus manos al cielo en un gesto de oración e intercesión. La Biblia relata que mientras Moisés mantenía sus manos levantadas, Israel prevalecía en la batalla, pero cuando las bajaba, los amalecitas tomaban la ventaja. Esta conexión entre la intercesión de Moisés y el éxito de Josué subraya un tema central en la narrativa bíblica: la dependencia total en Dios para la victoria. El cansancio natural de Moisés eventualmente hizo que sus manos comenzaran a caer, pero Aarón y Hur lo ayudaron a sostenerlas, uno de cada lado, hasta que el sol se puso. Gracias a este acto de apoyo, Josué y el ejército israelita lograron una victoria completa sobre los amalecitas. Este evento no solo fue una victoria militar, sino también una lección espiritual para Israel. Su éxito no dependía únicamente de su fuerza o estrategia, sino de su dependencia de Dios y de la oración. La victoria en Refidim también fue un momento de aprendizaje clave para Josué. Como líder militar, habría comprendido la importancia de la estrategia y la valentía, pero también habría sido testigo de cómo la intercesión y la conexión con Dios eran fundamentales para el éxito. Esta experiencia moldeó su comprensión del liderazgo y lo preparó para los desafíos mayores que enfrentaría en el futuro, como la conquista de Canaán. Después de la batalla, Dios ordenó a Moisés que escribiera un memorial de la victoria y que lo recitara en los oídos de Josué, una señal de que este evento tendría una importancia duradera en la vida y el liderazgo de Josué. Dios también declaró que borraría el nombre de Amalek de debajo del cielo, y Moisés construyó un altar, llamándolo Jehová Nissi, que significa, el Señor es mi estandarte. Este altar fue un recordatorio no solo de la victoria, sino también del poder de Dios que había sostenido a Israel en la batalla. La batalla contra Amalek es un relato que resalta la interdependencia entre la oración y la acción en la vida de fe. Moisés, como líder espiritual, intercedió en oración, mientras que Josué, como líder militar, actuó en el campo de batalla. Este balance entre lo espiritual y lo práctico es una lección crucial en la historia de Israel y en la vida de Josué. La intercesión de Moisés fue esencial para la victoria. Aunque Josué estaba luchando en el campo de batalla, el resultado dependía de la conexión espiritual entre Moisés y Dios. Esta dinámica mostró a Israel que sus victorias no dependían únicamente de su fuerza militar, sino de su relación con Dios y su obediencia a su voluntad. Para Josué, esta experiencia fue transformadora. Aprendió que el liderazgo efectivo en Israel requería más que habilidades militares. También necesitaba una profunda dependencia de Dios. Esta lección se convirtió en una característica central de su liderazgo durante la conquista de Canaán, donde repetidamente buscó la dirección divina antes de tomar decisiones estratégicas. Además, la victoria sobre Amalek reforzó el liderazgo emergente de Josué. Aunque todavía estaba bajo la autoridad de Moisés,
Este evento demostró a Israel que Josué era un líder en quien se podía confiar. Su habilidad para llevar a cabo las instrucciones de Moisés y guiar a Israel a la victoria fue un precursor de su papel como el sucesor de Moisés. Uno de los episodios más emblemáticos en la vida de Josué fue la misión de los 12 espías, un momento crucial en la historia de Israel que reveló su carácter y fe inquebrantable. Después de haber cruzado el desierto y de haber experimentado la protección y provisión de Dios, el pueblo de Israel llegó a las fronteras de la tierra prometida. Desde allí, Dios instruyó a Moisés para que enviara a 12 hombres, uno de cada tribu, a explorar Canaán y traer un informe sobre la tierra que iban a conquistar. Josué, representando a la tribu de Efraín, y Caleb, de la tribu de Judá, fueron seleccionados entre los 12 espías. Estos hombres fueron escogidos no solo por su valentía, sino también por su sabiduría y discernimiento. La misión era de gran importancia, ya que la información que trajeran de vuelta influiría en la disposición del pueblo de Israel para entrar y tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. Los espías recorrieron la tierra durante 40 días, observando a sus habitantes, sus ciudades fortificadas y la fertilidad del terreno. Regresaron con un informe mixto. Por un lado, confirmaron que la tierra era verdaderamente buena, una tierra que fluye leche y miel, como Dios había prometido. Incluso trajeron un racimo de uvas tan grande que tuvo que ser llevado por 2 hombres. Sin embargo, 10 de los espías también trajeron un informe aterrador sobre los gigantes que habitaban la tierra, los hijos de Anac, y las poderosas ciudades amuralladas. Este informe generó miedo y pánico entre el pueblo de Israel, quienes comenzaron a dudar de su capacidad para conquistar Canaán. En medio de esta crisis de fe, Josué y Caleb se destacaron por su valentía y su firmeza en la promesa de Dios. Mientras los otros 10 espías desanimaban al pueblo con sus palabras de miedo, Josué y Caleb dieron un informe diferente. Ellos reconocieron las dificultades, pero enfatizaron que con la ayuda de Dios, Israel podía vencer a los habitantes de Canaán y tomar posesión de la tierra. En Números 1 y 30, Caleb fue el primero en hablar, tratando de calmar al pueblo. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Josué se unió a Caleb en este clamor de fe, instando al pueblo a confiar en el poder de Dios, quien ya había demostrado su fidelidad al liberarlos de Egipto y sustentarlos en el desierto. Josué y Caleb no minimizaron los desafíos, pero su confianza no estaba en sus propias fuerzas, sino en la promesa de Dios. Argumentaron que si Dios se complacía en Israel, Él les daría la tierra, y que no debían temer a los habitantes de Canaán, porque su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Números 14, 9. Esta demostración de valentía y fe frente a la abrumadora oposición no fue solo una defensa de la promesa de Dios, sino también una manifestación del carácter de Josué. No fue intimidado por la mayoría, ni por el miedo que se propagaba entre el pueblo. En lugar de eso, permaneció firme en su convicción de que Dios cumpliría su promesa, independientemente de las circunstancias. A pesar de los esfuerzos de Josué y Caleb para persuadir al pueblo, la mayoría de los israelitas se dejó llevar por el miedo y la incredulidad. La rebelión se extendió rápidamente, y el pueblo incluso consideró la posibilidad de regresar a Egipto, prefiriendo la esclavitud en lugar de enfrentar los desafíos de la tierra prometida. Algunos incluso sugirieron apedrear a Josué y Caleb por sus palabras de fe. Este rechazo a confiar en Dios tuvo consecuencias severas. En Números 14, Dios se enfureció con la incredulidad del pueblo y decretó que ninguno de esa generación, excepto Josué y Caleb, entraría en la tierra prometida. En lugar de entrar inmediatamente, Israel tendría que vagar por el desierto durante 40 años, hasta que toda esa generación incrédula muriera. Solo sus hijos, junto con Josué y Caleb, verían la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. El papel de Josué y Caleb en este episodio es profundamente significativo. Fueron los únicos entre los 12 espías que sobrevivieron a la plaga que Dios envió como castigo inmediato a los otros 10 por su informe negativo.
Esta supervivencia no solo fue un signo de la aprobación divina de su fe, sino que también los distinguió como los únicos de esa generación que tendrían el privilegio de entrar en Canaán. El episodio de los 12 espías destacó a Josué como un líder que no solo era valiente en la batalla, sino también en la defensa de la fe. Su disposición a oponerse a la mayoría y a defender la promesa de Dios, incluso cuando eso lo puso en peligro, fue un testimonio de su carácter y de su total confianza en Dios. Este evento también preparó a Josué para los desafíos futuros como el sucesor de Moisés. Si bien en ese momento todavía estaba bajo la autoridad de Moisés, su papel en la misión de los espías y su firmeza en medio de la adversidad mostraron que estaba siendo preparado para un liderazgo mayor. Aprendió que el verdadero liderazgo en Israel no solo requería habilidades militares o políticas, sino también una fe inquebrantable en las promesas de Dios, incluso cuando todo parecía estar en contra. Josué también sirvió como un ejemplo para las generaciones futuras. Su fe en medio de la adversidad se convirtió en un modelo a seguir para los israelitas cuando enfrentaron nuevos desafíos en la conquista de Canaán. Su vida demostró que la fe en Dios no es solo una cuestión de palabras, sino de acción, incluso cuando esas acciones son impopulares o arriesgadas. En resumen, la misión de los 12 espías y las consecuencias de la rebelión del pueblo israelita son episodios clave en la historia de Josué. Estos eventos no solo revelaron su valentía y su fe, sino que también lo prepararon para su futuro rol como líder de Israel. Josué, junto con Caleb, defendió la promesa de Dios en medio del miedo y la incredulidad, y fue recompensado con el privilegio de liderar a la siguiente generación hacia la tierra prometida. A medida que la peregrinación de Israel por el desierto llegaba a su fin, se hizo evidente que Moisés, el gran líder que había guiado a los israelitas desde su liberación de Egipto, no cruzaría con ellos a la tierra prometida. Moisés, consciente de la necesidad de un liderazgo fuerte para guiar al pueblo en esta nueva etapa, buscó la dirección de Dios para nombrar a su sucesor. Dios, en su sabiduría, ya había preparado a la persona adecuada para esta tarea monumental: Josué, el fiel servidor y asistente de Moisés, quien había demostrado repetidamente su valor, fe y lealtad. En Números 27, 18-20, Dios dio instrucciones claras a Moisés para que designara a Josué como su sucesor. Toma a Josué hijo de Nun, hombre en el cual está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y ponlo delante de Eleazar el sacerdote, y delante de toda la congregación, y dale el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Este mandato divino no solo subrayaba la elección de Josué, sino que también aseguraba que la transición de liderazgo sería pública y reconocida por toda la comunidad. La instrucción de Dios de que Moisés pusiera su mano sobre Josué simbolizaba la transferencia de autoridad y bendición, marcando a Josué como el nuevo líder designado por Dios. Siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés llevó a cabo la ceremonia de sucesión en presencia de todo el pueblo. Este evento, descrito en Deuteronomio 31, 7-8 y Números 27, 22-23, fue un momento solemne y significativo. Moisés llamó a Josué delante de Eleazar, el sumo sacerdote, y de toda la congregación de Israel. Ante los ojos de la nación, Moisés impuso sus manos sobre Josué, transfiriendo su autoridad y dándole una bendición pública. En esta bendición, Moisés alentó a Josué con palabras que reflejaban tanto la responsabilidad como la promesa de liderazgo. Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor juró a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Deuteronomio 31, 7. Moisés continuó: El Señor es el que va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Deuteronomio 31, 8. Estas palabras no solo fueron una bendición, sino también una confirmación de que, aunque Moisés no acompañaría al pueblo en la conquista de Canaán, Dios estaría con Josué, guiándolo y fortaleciéndolo en cada paso. La ceremonia de sucesión,
por lo tanto, no solo marcó un cambio de liderazgo, sino que también sirvió como un recordatorio para Israel de que su verdadera confianza debía estar en Dios, quien había guiado a Moisés y ahora guiaría a Josué. Después de la ceremonia de sucesión, Moisés cumplió con su última misión al guiar al pueblo a los límites de la tierra prometida, desde donde pudo contemplar la tierra que Dios había prometido a los patriarcas. Sin embargo, debido a un incidente anterior en el que Moisés desobedeció a Dios, Números 8 y 12, se le negó la entrada a Canaán. En su lugar, Dios lo llevó al monte Nebo, desde donde Moisés pudo ver la extensión de la tierra antes de su muerte. La muerte de Moisés fue un momento de profunda reflexión y tristeza para el pueblo de Israel. Moisés había sido un líder incomparable, un profeta a través del cual Dios había obrado milagros poderosos, desde las plagas en Egipto hasta la apertura del Mar Rojo. Había intercedido por el pueblo innumerables veces y había recibido la ley de Dios en el monte Sinaí, estableciendo el pacto que definiría a Israel como una nación santa. La Biblia describe la muerte de Moisés con gran dignidad. Dios mismo enterró a Moisés en un lugar desconocido en el valle de Moab, y el pueblo de Israel guardó luto por él durante 30 días. Deuteronomio 34, 10-12 dice: Nunca más se levantó en Israel un profeta como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Este pasaje resalta la singularidad del papel de Moisés en la historia de Israel y la magnitud de la pérdida que su muerte representó. Tras la muerte de Moisés, Josué asumió plenamente su rol como líder de Israel. Aunque la tarea ante él era enorme, la promesa de Dios de estar con él, como lo estuvo con Moisés, le proporcionó la confianza necesaria para llevar al pueblo hacia la conquista de Canaán. En Josué 1:1-2, Dios se dirigió a Josué directamente: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios continuó animando a Josué con promesas poderosas. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Josué 1:5. Esta promesa de la presencia continua de Dios fue la base sobre la cual Josué edificó su liderazgo. Aunque Moisés ya no estaba, el mismo Dios que había guiado a Israel a través del desierto, seguiría guiándolos en la conquista de la tierra prometida. La promesa de Dios de estar con Josué, como estuve con Moisés, no solo fue un consuelo personal para Josué, sino también una declaración de que la obra de Dios no dependía de un solo líder. Aunque Moisés había sido un instrumento clave, la misión de llevar a Israel a Canaán y establecerlos allí como nación continuaría bajo Josué. Esta promesa también reafirmaba que la fidelidad de Dios a su pacto no cambiaría, independientemente de los cambios en el liderazgo humano. Dios también dio a Josué un mandato claro y directo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré dar a sus padres. Josué 1:6. La repetición de este mandato en Josué 1:7-9 enfatiza la necesidad de valentía, fuerza y obediencia a la ley de Dios, que sería la clave para el éxito de Josué como líder. Al seguir estas instrucciones, Josué no solo continuaría el legado de Moisés, sino que también establecería su propio legado como el líder que llevó a Israel a la realización de la promesa de Dios. En resumen, la transición de liderazgo de Moisés a Josué fue un momento crucial en la historia de Israel. A través de la ceremonia de sucesión y la bendición pública, Dios aseguró que Josué estuviera plenamente preparado y legitimado para liderar al pueblo en la conquista de Canaán. Aunque la muerte de Moisés fue un momento de gran pérdida, la promesa de Dios de estar con Josué como lo estuvo con Moisés proporcionó la continuidad y la estabilidad necesarias para que Israel avanzara hacia la tierra prometida con confianza y fe. Uno de los momentos más emblemáticos y milagrosos bajo el liderazgo de Josué fue el cruce del río Jordán. Este evento marcó el comienzo de la conquista de Canaán y fue una poderosa manifestación de que Dios estaba con Josué, al igual que lo había estado con Moisés. Al igual que el cruce del Mar Rojo bajo Moisés, el cruce del Jordán se convirtió en un testimonio eterno del poder de Dios y su fidelidad a su pueblo.
Después de haber acampado en Sittim, Josué recibió instrucciones de Dios para preparar al pueblo para cruzar el Jordán. Era la época de la cosecha, y el río estaba en su máxima crecida, haciendo que el cruce pareciera imposible desde una perspectiva humana. Sin embargo, Dios le dijo a Josué que el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, debía ser llevada al frente por los sacerdotes. Josué transmitió las instrucciones al pueblo y les aseguró que Dios obraría un milagro. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca llegaron al río y sus pies tocaron las aguas, el río Jordán se detuvo en seco. Las aguas que fluían río abajo se detuvieron y se amontonaron en un lugar distante, mientras que las aguas río arriba se agotaron, creando un camino seco por donde todo el pueblo de Israel pudo cruzar. Este milagro fue un poderoso recordatorio de que Dios estaba cumpliendo su promesa de llevar a Israel a la tierra prometida. Al igual que había abierto el Mar Rojo, ahora abría el Jordán, mostrando su poder y su fidelidad. Después de que todo el pueblo cruzó el Jordán, Dios ordenó a Josué que eligiera a 12 hombres, uno de cada tribu, para recoger 12 piedras del lecho seco del río. Estas piedras fueron llevadas al campamento en Gilgal, donde se erigió un altar como recordatorio permanente del milagro que Dios había hecho ese día. El propósito de este altar de 12 piedras era que las futuras generaciones de israelitas preguntaran acerca de su significado, lo que daría lugar a que los padres les contaran cómo Dios detuvo las aguas del Jordán para que Israel pudiera cruzar en seco. En Josué 4, 21-24, se nos dice: Entonces habló Josué a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿Qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Este altar no solo sirvió como un monumento conmemorativo, sino también como una herramienta pedagógica para la fe, recordando a cada generación que Dios es poderoso para cumplir sus promesas y que su presencia y provisión nunca fallarán. La siguiente fase crítica en la campaña de Josué fue la conquista de la ciudad de Jericó, una ciudad fuertemente fortificada y crucial para el control de la región de Canaán. La estrategia para derribar los muros de Jericó no se basó en habilidades militares tradicionales, sino en una instrucción divina que requería obediencia y fe. Dios le dio a Josué un plan inusual. Durante 6 días, el ejército de Israel debía marchar alrededor de la ciudad una vez al día, en silencio, mientras los sacerdotes llevaban el arca del pacto y tocaban las trompetas de cuerno de carnero. Al 7º día, el pueblo debía marchar alrededor de la ciudad 7 veces, y después de la 7ª vuelta, debían gritar con fuerza cuando las trompetas sonaran. Aunque esta estrategia podría haber parecido absurda desde un punto de vista militar, Josué y el pueblo de Israel obedecieron las instrucciones de Dios al pie de la letra. Al 7º día, después de la 7ª vuelta y el poderoso grito del pueblo, los muros de Jericó se derrumbaron de manera milagrosa, permitiendo que los israelitas tomaran la ciudad con facilidad. La batalla de Jericó es un recordatorio impresionante de que la victoria en la vida de fe no depende de las estrategias humanas, sino de la obediencia a las instrucciones divinas. Esta victoria también demostró que cuando Israel actuaba con fe y seguía los mandamientos de Dios, recibía su favor y poder. La destrucción de Jericó fue total, ya que todo en la ciudad, excepto la casa de Rahab y su familia, fue consagrado a Dios mediante la destrucción. Esto subrayó la importancia de la obediencia total y de no comprometerse con las prácticas paganas de los cananeos. Después de la victoria en Jericó, Israel se enfrentó a la pequeña ciudad de Ai, esperando otra victoria fácil. Sin embargo, la primera batalla contra Ai resultó en una sorprendente derrota para Israel, donde 36 hombres murieron y el ejército se vio obligado a retirarse. Josué, consternado por la derrota, buscó a Dios en oración. Dios le reveló que la razón de la derrota era la desobediencia de un hombre dentro de Israel, Acán,
quien había tomado objetos prohibidos durante la destrucción de Jericó, desobedeciendo el mandato de que todo lo que había en la ciudad debía ser destruido o consagrado a Dios. Acán había codiciado y tomado un manto babilónico, 200 siclos de plata y una barra de oro, y los había escondido en su tienda, pensando que nadie lo sabría. Sin embargo, su pecado no solo lo afectó a él, sino a toda la comunidad de Israel. Dios declaró que mientras hubiera pecado oculto en el campamento, Israel no podría prevalecer contra sus enemigos. Para resolver la situación, Josué convocó a todo el pueblo, y bajo la dirección de Dios, identificaron a Acán como el culpable. Acán confesó su pecado, y como castigo, él y su familia fueron ejecutados, y sus posesiones fueron destruidas. Este acto de justicia severa sirvió para purgar el campamento de Israel y restaurar la santidad de la comunidad. Después de este juicio, Josué llevó nuevamente a Israel a la batalla contra Ai, esta vez bajo la guía directa de Dios. Con una estrategia inteligente que implicó una emboscada, Israel derrotó a Ai y tomó la ciudad. Esta victoria, después de la purificación del campamento, subrayó la importancia de la pureza y el arrepentimiento en la comunidad de Israel. La historia de la guerra en Ai y la apostasía de Acán ofrece una lección profunda sobre la necesidad de la pureza y el arrepentimiento en la vida de la comunidad de fe. El pecado de un solo individuo tuvo repercusiones para toda la nación, demostrando que la santidad no es solo una cuestión personal, sino comunitaria. La pureza de la comunidad de Israel era esencial para mantener la presencia y el favor de Dios. Cuando el pecado estaba presente y no se trataba, traía consecuencias devastadoras. Sin embargo, cuando se identificaba y se purgaba el pecado a través del arrepentimiento y la justicia, el favor de Dios se restauraba, y la comunidad podía avanzar hacia la victoria. Este principio sigue siendo relevante hoy en día para cualquier comunidad de fe. La obediencia a Dios, la pureza de corazón y el arrepentimiento genuino son fundamentales para experimentar su bendición y cumplir sus propósitos. Josué, al liderar a Israel en la batalla de Ai y al resolver la apostasía de Acán, demostró su compromiso con estos principios y su dependencia total de Dios para la dirección y el éxito. En resumen, el cruce del Jordán, la batalla de Jericó y la guerra en Ai con la apostasía de Acán son episodios que destacan la centralidad de la obediencia, la fe, la pureza y el arrepentimiento en la vida de Israel bajo el liderazgo de Josué. Estos eventos no solo aseguraron la conquista de la tierra prometida, sino que también establecieron un modelo de liderazgo basado en la total dependencia de Dios y en la adhesión estricta a su voluntad. Tras las victorias iniciales en Jericó y Ai, Josué dirigió a los israelitas en una serie de campañas militares para asegurar el control de Canaán. Estas campañas se dividen en dos fases principales, la conquista del sur y la conquista del norte. Ambas fueron cruciales para establecer a Israel como la fuerza dominante en la región y para cumplir la promesa de Dios de entregarles la tierra prometida. La campaña del sur comenzó con la alianza que los gabaonitas, una nación cananea, buscaron con Israel. Temiendo la fuerza de Israel después de las victorias en Jericó y Ai, los gabaonitas idearon un plan para garantizar su supervivencia. Se disfrazaron como viajeros de un país lejano y engañaron a Josué y a los líderes de Israel, logrando que firmaran un tratado de paz con ellos. Este tratado comprometió a Israel a proteger a Gabaón, a pesar de que luego se descubrió que los gabaonitas eran vecinos inmediatos, y no de un país lejano como habían afirmado. Cuando 5 reyes amorreos del sur de Canaán se enteraron de la alianza entre Israel y Gabaón, formaron una coalición para atacar Gabaón, con la esperanza de castigar a los gabaonitas por su traición y debilitar a Israel. Los gabaonitas enviaron un mensaje urgente a Josué pidiendo ayuda. A pesar de haber sido engañado por ellos, Josué cumplió con su palabra y marchó toda la noche desde Gilgal con su ejército para defender Gabaón. En la batalla que siguió, Dios intervino de manera milagrosa a favor de Israel. Primero, sembró el pánico entre los ejércitos amorreos, permitiendo que Israel los derrotara. Luego, mientras huían,
Dios lanzó grandes piedras desde el cielo sobre ellos, matando a más enemigos de los que habían caído por la espada israelita. Sin embargo, lo más notable fue el milagro en el que Dios detuvo el sol y la luna, permitiendo que el día se alargara para que Israel tuviera suficiente luz para completar la victoria. Este evento, conocido como el día en que el sol se detuvo, es uno de los milagros más sorprendentes en la Biblia y subraya la intervención divina en la conquista de Canaán. Con la victoria en Gabaón, Josué aseguró el control sobre gran parte del sur de Canaán. Luego procedió a atacar y derrotar a los demás reyes y ciudades del sur, incluyendo Hebrón, Debir y Lachís, completando así la conquista de la región. Estas victorias no solo expandieron el territorio controlado por Israel, sino que también demostraron el poder de Dios y la eficacia del liderazgo de Josué. Después de asegurar el sur, Josué dirigió su atención hacia el norte de Canaán, donde se formó una coalición de reyes bajo el liderazgo de Jabín, rey de Jase. Estos reyes, al igual que los del sur, se unieron para resistir el avance de Israel, formando un ejército formidable con numerosos carros de guerra y caballos, lo que representaba un desafío significativo para los israelitas. Dios, sin embargo, le aseguró a Josué que no debía temer a este poderoso ejército. En una estrategia audaz, Josué lanzó un ataque sorpresa contra las fuerzas enemigas en las aguas de Merón. Israel, con la ayuda divina, derrotó completamente a los ejércitos del norte, destruyendo los carros de guerra y matando a todos los reyes que se habían unido contra ellos. Jabín, el líder de la coalición, también fue asesinado, y la ciudad de Jase, una de las más importantes y poderosas del norte, fue quemada. Con la derrota de esta coalición, Josué completó la conquista del norte de Canaán, asegurando el control de todo el territorio prometido a Israel. Estas campañas militares, tanto en el sur como en el norte, consolidaron a Israel como la fuerza dominante en Canaán y demostraron que cuando Israel seguía las instrucciones de Dios, obtenía la victoria, sin importar cuán poderosos fueran sus enemigos. La alianza con los gabaonitas, aunque obtenida mediante el engaño, tuvo una importancia estratégica y duradera en la historia de Israel. Aunque los líderes de Israel fueron criticados por no haber consultado a Dios antes de hacer el tratado, la decisión de honrar la alianza a pesar del engaño fue vista como un compromiso con la integridad y la palabra dada. Los gabaonitas se convirtieron en sirvientes permanentes de Israel, responsables de cortar leña y sacar agua para el altar del Señor, pero también se les permitió vivir dentro de Israel y no fueron destruidos como las demás naciones cananeas. Esta alianza también tuvo repercusiones a largo plazo. Los gabaonitas mantuvieron su alianza con Israel durante generaciones, y en tiempos posteriores, cuando Saúl intentó exterminarlos, Dios castigó a Israel con una hambruna hasta que se corrigió el error. Esto muestra cómo las decisiones de una generación pueden tener un impacto duradero en las relaciones y el destino de un pueblo. Con la conquista de Canaán completada, Josué asumió la tarea de dividir la tierra prometida entre las tribus de Israel. Este proceso no solo era una distribución de tierras, sino una consolidación del pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, en el que se les prometió que sus descendientes heredarían la tierra. La división de la tierra fue realizada con justicia y equidad, guiada por el lanzamiento de suertes, que en ese tiempo se consideraba un método bajo la dirección de Dios para discernir su voluntad. Cada tribu recibió una porción de la tierra basada en su tamaño y necesidades, excepto la tribu de Leví, que no recibió una porción de tierra como las demás, ya que su herencia era el servicio en el templo y en las ciudades asignadas para su residencia y para el refugio de quienes cometieran homicidio accidental. Josué, fiel a su carácter humilde y justo, esperó hasta el final para recibir su propia herencia. Se le concedió la ciudad de Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, donde vivió el resto de su vida. Este acto de esperar hasta el final, para tomar su herencia, subraya el enfoque de Josué en el bienestar de su pueblo por encima del suyo propio. La distribución de la tierra, bajo la supervisión de Josué, destaca la importancia de la justicia y la equidad en el liderazgo. Al asegurarse de que cada tribu recibiera lo que le correspondía,
Josué garantizó que no hubiera resentimientos o divisiones dentro de Israel, lo cual era crucial para la unidad y estabilidad de la nación en su nueva tierra. Este acto también reforzó la idea de que la tierra era un regalo de Dios, y que como tal, debía ser administrada con un sentido de responsabilidad y respeto por la voluntad divina. Josué no solo fue un líder militar exitoso, sino también un administrador justo y un servidor fiel de Dios, asegurando que la promesa hecha a los patriarcas se cumpliera de manera equitativa. En resumen, las campañas militares de Josué en el sur y el norte de Canaán, la alianza con los gabaonitas y la división de la tierra prometida fueron eventos fundamentales en la historia de Israel. Estos actos no solo establecieron a Israel como una nación en Canaán, sino que también reflejaron los principios de obediencia, fe, justicia y equidad que caracterizaron el liderazgo de Josué y que fueron esenciales para la estabilidad y éxito de la nación en su nuevo hogar. Al final de su vida, Josué convocó a todo Israel a un lugar significativo, Siquelm. Esta ciudad no solo era un centro importante en Canaán, sino también un sitio cargado de simbolismo y recuerdos para el pueblo de Israel. Siquelm fue el lugar donde Dios prometió por primera vez la tierra a Abraham, y donde Jacob enterró los ídolos de su familia y erigió un altar al Dios de Israel. Consciente de la importancia de este lugar, Josué eligió Siquelm para renovar el pacto entre Dios e Israel, subrayando la necesidad de que el pueblo reafirmara su compromiso con el Señor. Josué reunió a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos, jefes, jueces y oficiales para un momento solemne de reflexión y decisión. Durante esta asamblea, Josué recapitula la historia de Israel, recordando cómo Dios había sido fiel a sus antepasados desde los días de Abraham, pasando por la liberación de Egipto, hasta la conquista de Canaán. Subrayó que todas las victorias y bendiciones que Israel había experimentado eran obra de Dios, y que sin su intervención no habrían sido posibles. Tras repasar la historia, Josué desafió al pueblo a elegir a quien iban a servir. En uno de los pasajes más citados de la Biblia, Josué dijo: «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Josué 12 y 15. Esta declaración es una poderosa expresión de la lealtad inquebrantable de Josué a Dios, y un llamado a todo Israel para que tome una decisión similar. El pueblo respondió con determinación, afirmando que ellos también servirían al Señor, reconociendo que Dios los había sacado de Egipto y les había dado la victoria sobre sus enemigos. Josué, sin embargo, les advirtió sobre la seriedad de su decisión, recordándoles que Dios es un Dios santo y celoso que no perdonaría su rebelión si se volvían a otros dioses. A pesar de la advertencia, el pueblo reafirmó su compromiso, y Josué estableció un pacto con ellos en Siquelm, colocando una gran piedra bajo una encina cerca del santuario del Señor como testimonio de este pacto renovado. Las palabras finales de Josué a la nación fueron un llamado a la fidelidad. Como un líder que había guiado a Israel a través de múltiples desafíos, Josué entendía bien las tentaciones que podrían desviar al pueblo de Dios una vez que él ya no estuviera para guiarlos. Su discurso final no solo fue una exhortación a servir a Dios, sino también un desafío a la nación para que mantuviera su compromiso en los años venideros, incluso en su ausencia. Josué sabía que el futuro de Israel dependía de su lealtad a Dios. Subrayó la necesidad de evitar la idolatría y de adherirse fielmente a la ley que Moisés les había dado. Advirtió que si Israel se apartaba de Dios y seguía a otros dioses, sufrirían las consecuencias, incluyendo la pérdida de la tierra que habían conquistado. Este desafío final de Josué a la nación sirvió como un recordatorio de que la prosperidad y seguridad de Israel estaban directamente ligadas a su obediencia a Dios. Después de haber servido fielmente a Dios y a Israel durante muchos años, Josué murió a la edad de 110 años. Fue enterrado en su heredad en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín. Su muerte marcó el fin de una era en la que Israel fue guiado por un líder que no solo fue un brillante estratega militar, sino también un hombre de profunda fe y obediencia a Dios.
Josué es recordado como uno de los grandes héroes de la fe en la Biblia. Su vida fue un testimonio de lo que significa confiar en Dios y obedecerle a pesar de los desafíos. A través de su liderazgo, Israel se estableció en la tierra prometida, cumpliendo la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Pero más allá de sus logros militares y políticos, Josué es recordado por su integridad y su devoción a Dios. La Biblia destaca que, durante toda su vida, Josué mantuvo su fe y guió a Israel para que hiciera lo mismo. Es notable que después de su muerte, se menciona que Israel sirvió al Señor durante toda la vida de los ancianos que vivieron después de Josué y que habían conocido todas las obras que Dios había hecho por Israel. Esto indica que el impacto de Josué perduró más allá de su muerte, influenciando a la generación que le siguió. El legado de Josué es vasto y perdurable en la historia bíblica. Su liderazgo estableció un precedente para los futuros líderes de Israel, mostrando que la clave para el éxito y la bendición era la fidelidad a Dios. Josué no solo fue un líder militar, sino también un líder espiritual, que siempre puso a Dios en el centro de todas sus decisiones y acciones. La influencia de Josué se puede ver en la forma en que guió a Israel con una fe inquebrantable, siempre confiando en que Dios cumpliría sus promesas. Su disposición a seguir las instrucciones divinas, incluso cuando no tenían sentido desde una perspectiva humana, es un ejemplo de fe en acción. Josué enseñó al pueblo de Israel que la verdadera fuerza y victoria provienen de la obediencia a Dios y de la dependencia de su poder. Josué también dejó un legado de unidad y cohesión entre las tribus de Israel. A través de su liderazgo justo en la distribución de la tierra, promovió la equidad y la justicia, asegurando que cada tribu recibiera su porción prometida. Su compromiso con la unidad de Israel fue fundamental para establecer a la nación en su nuevo hogar y para preparar el camino para las generaciones futuras. En resumen, Josué es recordado como un líder que no solo conquistó tierras, sino que también conquistó corazones, guiando al pueblo de Israel a una relación más profunda y comprometida con Dios. Su vida y su liderazgo son un testimonio poderoso de lo que significa seguir a Dios con todo el corazón, y su legado continúa inspirando a generaciones de creyentes hasta el día de hoy. La vida de Josué ofrece valiosas lecciones para el creyente moderno. Su fe inquebrantable en Dios, incluso ante desafíos aparentemente insuperables, nos recuerda la importancia de confiar en el Señor en todas las circunstancias. Josué también ejemplifica la obediencia total a la voluntad divina, mostrando que el verdadero éxito proviene de seguir las instrucciones de Dios, sin importar lo que el mundo considere lógico o prudente. Como líder, Josué demostró humildad y justicia, siempre poniendo las necesidades de su pueblo por encima de las suyas. Esto nos enseña a liderar con integridad, sirviendo a otros con un corazón puro. Además, su llamado a renovar el pacto con Dios en Siquelm subraya la necesidad de mantener nuestra fe activa y comprometida. En resumen, la vida de Josué inspira a aplicar principios de liderazgo, fe y obediencia en nuestra vida diaria, confiando en que Dios guiará nuestros pasos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Josué. Nos encantaría saber cómo su historia ha impactado tu vida. ¿Qué lecciones te han inspirado más? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Tu perspectiva es valiosa para nuestra comunidad. Si te ha gustado este vídeo, te invitamos a explorar otros contenidos relacionados, como la historia de Moisés, la liberación de Israel de Egipto, y más. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos sobre la fascinante historia de Israel y su camino hacia la tierra prometida. ¡Hasta pronto!